Bien, buenos días muchachos. Vamos a dar unos 2 minutos, de 2 a 5 minutos para que los demás vayan agregándose a nuestra clase, ¿ok? Buen día para todos. Bien, si tienen contacto con alguno de los demás compañeros, avísenle que ya estamos por acá. Tuve que cambiar el enlace anterior porque ya algunos ya estaban incluso conectados antes de las 11 de la mañana. Y la idea es comenzar nuestra clase puntuales a las 11 cuando habilito el enlace, ¿ok?
Cuando estemos alrededor de la mitad de participantes o de miembros del grupo, comenzamos la clase. Para mientras vamos a dar más tiempo de que se vayan agregando más compañeros. Bien, muchachos, para no perder más tiempo del que tenemos, porque el tiempo eh, es reducido, si tomamos en cuenta que solo tenemos como una hora de clase, eh, vamos a ir comenzando. Ya habrá más compañeros que se vayan agregando, anexando a nuestra clase. Ya estamos conectados 58 personas. ¿Okay? Así que considero que ya
oportuno que iniciemos nuestro encuentro semanal, ¿ok? Bien, bienvenidos nuevamente, buenos días para todos, feliz inicio de semana. Espero que hayan tenido un bonito y agradable fin de semana dentro de las posibilidades que cada uno tenemos, ¿verdad? De permanecer en casa. Han sido unas semanas difíciles, complejas para muchos, pero gracias a Dios tenemos, bueno, la oportunidad de estar en nuestras casas, de disfrutar con nuestra familia, de hacer diversas cosas o actividades que antes tal vez por cuestión de espacio, de tiempo o de estar en el cole, pues ustedes no podían hacerlas, como leer libros, dedicarse a algún hobby en particular. ¿Okay? Creo que da tiempo para todo estando en casa y sobre todo salvaguardando la vida nuestra y la de nuestros familiares, las personas que comparten con nosotros. En esta mañana vamos a comenzar con la oración. Normalmente en las semanas anteriores yo comenzaba colocándoles el tema, hablando del contenido, de las competencias. Sin embargo, en este momento quiero dedicarle un espacio a la oración, comenzar con oración para luego entrar de lleno en el contenido de la clase, de la materia, lo que ustedes ya han estudiado, lo que han visto, lo que han trabajado, lo que han incluso copiado en sus cuadernos. Sin embargo, quiero dedicar un tiempo un poquito más prolongado y de manera especial a la oración, porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos recibido noticias en estos días que nos llenan como de mucho dolor, de mucha incertidumbre, a veces hasta desánimo cuando nos enteramos, no sé, que hay algún amigo, un familiar, alguien conocido de la familia que se ha enfermado, que tiene el virus, que está haciendo cuarentena, etcétera. Creo que a esta altura la mayoría de los nicaragüenses pues conocemos de alguien, así sea lejano, que ha pasado por la realidad del virus, de tener el virus, inclusive familiares cercanos que pudieron verse comprometidos en su salud o en el peor de los casos, pues que ya han fallecido y se encuentran en la presencia de Dios. Entonces vamos a dedicar este espacio, unos 5 minutos a la oración. Yo les voy a compartir la ventana, vamos a ver y a escuchar una canción. Ayer la Iglesia Católica celebraba la Santísima Trinidad, es como el misterio más grande de nuestra fe, decir que nuestro Dios es uno solo, pero tres personas distintas. Un Dios que, como dice la novena de la Purísima en noviembre, diciembre, que rezamos los nicaragüenses, una Trinidad que es santa e indivisible. Entonces, celebraba ayer la iglesia el acontecimiento de la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Y el evangelio de la misa de ayer es uno de los evangelios que a mi juicio o a mi parecer es uno de los más bonitos que uno puede encontrar. Una conversación que tiene Jesús con un señor de la ley, con un hombre entendido en la ley llamado Nicodemo, a quien le dice que tanto amó Dios al mundo que envía a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y quisiera como colocar esa frase de fondo de nuestra oración: tanto nos ha amado Dios, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo para salvarnos. Vivimos tiempos difíciles de pandemia, de crisis sanitaria. En nuestro país ya veníamos viviendo con una crisis sociopolítica que a su vez ha sido también una crisis económica de proporciones muy grandes. Y nosotros, ustedes y yo, no estamos exentos de esa realidad. Ustedes no están exentos porque pueden escuchar de sus papás noticias a veces no tan alentadoras, como por ejemplo que en el negocio no les está yendo bien, en el caso de que se dediquen a algún comercio en específico, que las ventas han bajado, que no se está vendiendo, que no sé, que en la empresa lo han mandado de cuarentena, etcétera. Y unido a eso, pues el tema de la enfermedad de personas que uno quiere y se va enterando
que están con el virus o que están mediante ese proceso de salir adelante en la enfermedad. Entonces, quisiera compartirle esta canción en la medida de lo posible, ahí donde están, oren en silencio. Se vale rezar, se vale orar ahí en la intimidad del corazón de ustedes. Dios los escucha, esa es la convicción que tenemos todos los que creemos en Dios. Sabemos que Dios siempre nos escucha, así que nada, disfruten la canción, disfruten el video, siéntanse abrazados por Jesús, siéntanse comprendidos por Él también, amados por Él, y de que no está ajeno a nuestra situación. Ustedes lo van a poder observar en el video, en las diversas facetas que presenta Jesús, pues podrán darse cuenta que Dios siempre nos acompaña, no nos abandona, no nos deja solos a nuestra suerte. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Bien, en actitud de oración escuchamos y vemos la canción. Nos recuerda lo que les decía, que tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo. Te adoro reverente. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Reverente. Poniendo en manos de Dios, de Jesús, todas nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras esperanzas, nuestros sueños, decimos: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Muy bien, muchachos, ahora continuamos con el contenido de la clase para esta semana. El material que fue enviado el viernes corresponde siempre a la tercera unidad de Geografía Económica de Nicaragua. El tema: los recursos naturales y su importancia en el desarrollo económico del país. La semana pasada abordábamos todo lo que tenía que ver con respecto al clima. Hablábamos la definición, o decíamos la definición de clima,
las 3 zonas climáticas a partir de la radiación solar, la ubicación de estas zonas climáticas, y luego cuáles eran los tipos de clima en Nicaragua a partir de la clasificación que hacía un científico llamado Vladimir Köppen, que aparecía, por cierto, en el sistemático en línea de la semana pasada. ¿Quién era este científico? Entonces, es Vladimir Köppen. A partir de esa clasificación, podríamos decir que en Nicaragua hay 5 tipos de clima, cómo influye también el clima en las actividades económicas. Y ahora damos un paso más, y el tema de esta semana, los recursos naturales, siempre relacionado con la importancia en el desarrollo económico del país. Voy a compartir la presentación para que vayan siguiéndola conmigo y así también me puedan ayudar en llevar a cabo la clase. Quisiera que también fuese interactivo, participativo y no solo un monólogo de mi parte, de estar hablando frente a un computador o a un monitor. Eso sí, consciente de que ustedes están escuchando, pero me gustaría hacerlo más participativo. El tema, ya lo he mencionado, los contenidos a desarrollar, concepto de recursos naturales, clasificación de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de acuerdo a su naturaleza, nos referimos a su origen, la clasificación de acuerdo a su origen. Y luego la importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico del país. Ya hemos hecho la oración, las competencias son estas: conoce y explica y valora la importancia de los recursos naturales como apoyo al desarrollo del país. Toma conciencia de la importancia de la conservación de los recursos naturales para la economía del país y el clima. La importancia para la economía del país y el clima, porque los recursos naturales influyen ciertamente también en el clima. Reconoce la relación existente entre el clima y los recursos naturales. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me lea, active su micrófono y me lea la definición de recursos naturales. Pueden utilizar el chat para decir yo, profesor, o yo, y le concedo la palabra para que lea para todos los demás la definición de recursos naturales. Así que espero algún voluntario o voluntaria. Bien, Sham, léanos la definición usted. Ok, son el producto directo de las condiciones y elementos de la naturaleza que se presentan o actúan en el territorio nacional, con o sin intervención del hombre. Ok. ¿Podría decirnos entonces en pocas palabras qué son los recursos naturales? Sin leer la definición. Son todo lo que nos rodea, prácticamente. Sí, ciertamente. Y que actúan, dice, o se presentan en el territorio nacional. ¿De qué territorio estamos hablando? ¿De qué territorio estamos hablando cuando decimos del territorio nacional? Muy bien, Bismarck, María Natalia, de Nicaragua. Fíjense, todo lo que nosotros definamos, clasifiquemos, desarrollemos en la clase va enfocado hacia nuestra realidad, Nicaragua. Esa es nuestra realidad, es como el objeto de estudio, no solo la geografía en sentido amplio o la economía en sentido amplio, sino aterrizada o concretizada en la realidad nicaragüense. Okay. Es todo aquello que nos rodea, que se presenta en nuestro país, con o sin la intervención del hombre, porque ciertamente hay recursos que pueden ser naturales, pero hay una intervención del ser humano ya no se presentan solamente como parte de la naturaleza o del ambiente geográfico, sino también producto de la intervención del hombre. Pensemos nosotros en los cultivos, en cultivos, en siembras, en la forma inclusive que se cultiva, en que se siembra actualmente,
Hoy en día se habla inclusive, por ejemplo, de cultivo hidropónico. Hay huertos en los que ya no se utiliza el suelo como tal, sino una serie de tubos alargados que contienen agua para que en esos tubos germine, crezca un fruto. No sé, llámese una lechuga, una hortaliza, etcétera. Okay. Continuamos. El agua dulce, dice, es un recurso planetario aparentemente no renovable. Sin embargo, las condiciones para su producción o conservación pueden ser restauradas o mejoradas para aumentar su presencia y disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que actualmente existen formas, maneras, métodos, procedimientos, procesos que pueden restaurar el agua dulce para nuevamente ser reutilizada o que vuelva a ser disponible. Acá en nosotros en Nicaragua tenemos una gran ventaja, y es que, por ejemplo, el agua potable, el agua nuestra es potable. El agua potable no es necesario que en nuestras casas pase por un filtro, por así decirlo, o por un proceso en el que se tenga que purificar. No, es consumible directamente desde el grifo. Puede ser consumible. Hay países que no tienen esa realidad porque el agua simplemente se utiliza para actividades de la casa, y el agua que se consume, el agua potable, tiene que pasar por un proceso de purificación. Incluso hay lugares donde se tiene que comprar el agua potable, además de comprarse, en algunas casas lo que hay son filtros que purifica el agua. Nosotros, gracias a Dios, contamos con que nuestra agua es potable. Luego, la conservación de suelos y agua asociada al manejo de las cuencas hidrográficas y a la reforestación de la fuente y cursos de agua evitarían que el suelo se erosione y que el agua se escurra cargada de sedimento y lodo, cuando lo que conviene es que se infiltren para mantener el caudal de las aguas superficiales y subterráneas. Esto es importantísimo, la conservación de los suelos para que el agua se infiltre y mantener las aguas superficiales y subterráneas, que es de donde vamos a obtener nosotros en Nicaragua el agua potable. A nivel de nuestra realidad departamental o municipal como ciudad, nosotros hoy en día tenemos un serio problema en este sentido con la conservación de los suelos. Me detengo en esto porque quisiera preguntarle a ustedes sobre lo que observaron la semana pasada, que fue de constante lluvia. ¿Qué ocurría en Managua, en la capital? Ciertamente salieron noticias de otros lugares, de otros departamentos, pero ¿qué se observaba en Managua específicamente? Pueden ir respondiendo a través del chat o conectando su micrófono y su cámara para compartir. Esto tiene que ver con la clase. Tal vez no es un contenido directo del video, pero sí con lo que ocurrió la semana pasada. Inundaciones, dice Bismar, Oscar, Camila. Sí. ¿Y cómo eran las inundaciones? Porque la palabra inundación o inundaciones puede ser muy amplia, muy genérica. Quisiera como que me describieran el fenómeno en sí de las inundaciones. ¿Qué ocurrió? Ustedes me dicen, les voy a poner un ejemplo. Profe, en Facebook un día me encontré que el puente del Paraísito, aunque yo no sé dónde queda el Paraísito, tal vez me puedan decir ustedes, yo conozco dónde, el puente del Paraísito se vio rebasado del caudal, el cauce, etcétera. Si alguien puede activar el micrófono o escribirme ante el chat, puede hacerlo. A ver, no me digan ahora que no utilizan Facebook, no ven Instagram, no utilizan Twitter. Muy bien, Alisa, se rebasaban los cauces. En Managua, sobre todo los cauces principales. Oscar, pienso aporte, sin embargo, creo que la palabra no es la correcta. El vocabulario que está utilizando no es el correcto para
hablar un tema serio. ¿Sí? Así que le pediría que utilizara otro tipo de término. Muy bien. Perfecto, mucho mejor. Recuerden ustedes que estamos en una clase formal, a tope, hasta la cabeza, hasta el borde. Cuando uno utiliza un lenguaje formal, pues sube nuestro nivel de aprendizaje en cuanto al léxico, en cuanto a vocabulario. No podemos hablar nosotros como hablamos normalmente con los amigos o en la calle. Yo sé que ustedes utilizan ese tipo de palabras de términos nicaragüenses en general, lo puedo utilizar, pero recuerden que estamos en un ambiente académico y académicamente serio, sobre todo serio, hasta el límite. Sí, los cauces se rebasaban y lo que observamos la semana pasada tiene que ver con lo que dice este párrafo. La conservación de los suelos y las aguas están asociadas al manejo de las cuencas hidrográficas. Ahí en la imagen ustedes pueden observar el río San Juan. Todo eso que se ve como poblado es San Carlos. San Carlos es la cabecera departamental de Río San Juan. Existe, recuerden ustedes, el departamento Río San Juan y existe también el accidente geográfico llamado Río San Juan. Entonces, está el río, lo que pueden observar ustedes, y San Carlos, que es la cabecera departamental. Y fíjense, la importancia de la conservación de los suelos radica en que el agua se infiltre y evitaría también que el suelo se erosione. La realidad de Managua es que en los últimos años, decía Jaime Inser Barquero, el problema ha sido que se han construido muchos residenciales en el límite, en el borde de la ciudad. Y escuchando una vez a Jaime Inser Barquero en una conferencia, él decía, el problema de Managua a futuro no es un terremoto. Hay quienes hablan de un terremoto en Managua de grandes proporciones y decía, a mí no me da miedo el terremoto. Para quienes no se acuerdan de Jaime Inser Barquero, Jaime Inser Barquero es el autor del libro o de los libros de geografía de Nicaragua, utilizados en séptimo grado. Geografía básica de Nicaragua, geografía dinámica de Nicaragua. Y él decía, a mí lo que me da miedo es el tema de las lluvias, las inundaciones, porque la construcción de estos residenciales en el borde de la ciudad, en la zona sur, hacia carretera Masaya, Santo Domingo, las sierras de Santo Domingo, el crucero, ha afectado la ciudad de tal manera que el agua ya no se infiltra tanto, es decir, no permea en el suelo, no se infiltra, sino que baja como una gran corriente hacia Managua, hacia la ciudad. Y es lo que vemos nosotros con los cauces. Cuando un cauce se inunda, además de que contenga basura, de que las personas le tiren basura al cauce y eso afecte, también es el tema de las corrientes, el agua que viene bajando de las zonas más altas de Managua, sobre todo en la parte sur, suroeste. A eso se debe que se inunde, se rebalse la ciudad, no solo en los cauces como el Dorado, sino también la ciudad en sí. Entonces, pudieron observarlo a través de las imágenes, los videos, de las noticias, cómo se inunda diversas zonas de la ciudad que no precisamente tienen un cauce en específico, sino más bien una pendiente, una avenida que genera esta inundación. Entonces, eso como para ejemplificar el tema de la conservación de los suelos y la importancia de la conservación de los suelos para mantener las aguas superficiales, las lagunas, los lagos, pero también para mantener el caudal de las aguas subterráneas, que a la larga es el agua potable que consumimos, para mantener también un poco la ciudad, en este caso Managua y otras ciudades como Estelí también sufrieron muchos estragos. ¿Quién me ayuda a leer este párrafo? Bien, Bismar, léanos. Los bosques son los mejores recursos naturales. Regulan el clima, condensan la humedad, atraen las lluvias, retienen los suelos, protegen la fauna y son fuente de muchos productos aprovechables.
En Nicaragua es urgente conservarlos. A mediados del siglo XX, los bosques cubrían el 65% del territorio. En el presente, esa vasta extensión forestal se ha reducido a un 20 o 30%. Muy bien. Cuando hablamos del siglo XX, ¿a qué año nos estamos refiriendo? Bismarck. Al 1900, creo. De 1900 a 1999. Muy bien. Exactamente, es decir, en el siglo pasado, que aunque nos parecieran cifras lejanas cuando hablamos de siglo, sin embargo, eso estamos hablando 1900 a 1999. Fíjense, los bosques cubrían más de la mitad del territorio nacional, el 65%. Sin embargo, eso se ha reducido a prácticamente el 20 o 30%. Es decir, en Nicaragua, para los años de 1900 a 1990, más de la mitad del territorio está cubierto por bosques. Y actualmente en el siglo XXI, que apenas llevamos 20 años, porque en el siglo XXI apenas llevamos 20 años, no llevamos más, eso se ha reducido a la mitad, a un 20 o 30%. Siendo optimista, hablemos de un 30%. Es mucho lo que se ha deforestado y lo que se sigue deforestando, cuando realmente los bosques son los mejores aliados para la geografía de un país, para la naturaleza en sí misma. Fíjense cuánto provecho tiene. Regula el clima, condensa la humedad, atrae lluvias, retienen los suelos, protegen la fauna y son fuente de muchos productos aprovechables. Cuando hablamos acá de que retienen los suelos, es el ejemplo que yo les colocaba ahorita de Managua como ciudad. Managua como ciudad, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que con la construcción de los residenciales, con esto yo no estoy diciendo que sea bueno o malo construir los residenciales, no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy valorizando si es bueno o es malo, no, solo estoy abordando la realidad. ¿Qué ocurre? Que en esos lugares, para construir las casas, se necesita cortar árboles, mover suelo, aplanar en muchos casos. Entonces eso afecta de tal manera que el suelo ya no se retiene, y cuando llueve lo que se crea es una corriente de sedimento, de lodo, que va arrastrando todo lo que encuentra a su paso. ¿Quiénes son o deberían ser nuestros aliados principales? Los árboles, los bosques, para que esto no ocurra. De alguna manera se evitarían tanto las inundaciones como el tema del clima. Lo podemos ver ahorita, estamos a las 11:45 de la mañana, ¿verdad? Podemos buscar el clima. Dice el clima está, ya les digo, en 32 grados, pero la sensación térmica es de 38 grados centígrados. Es decir, la temperatura actual 32 grados, pero la sensación que nuestro cuerpo percibe es de 38 grados, es decir, 6 grados por encima de la escala normal o del valor. ¿Qué afecta eso? Afecta la posición geográfica. Yo les decía, en Managua no está a mucha altura. Afecta todo este tema de los bosques, aun cuando nuestra ciudad es bastante verde, afecta. Y así sucesivamente podemos mencionar de otros lugares, de otros puntos geográficos de nuestro país. Lamentablemente poco se hace en Nicaragua para conservar o manejar racionalmente los recursos naturales renovables que necesitan ser utilizados sin exterminarlos, para utilizarlo en forma permanente y sostenida. Los recursos se clasifican en dos, en recursos renovables y recursos no renovables. Sin embargo, aunque hablamos de recursos renovables, muchachos, si el ser humano no los respeta, no conserva o ayuda a su restauración, evitando que disminuyan o desaparezcan para siempre, pueden hacer que desaparezcan para siempre. Si el ser humano no conserva, no ayuda a su restauración, puede hacer que desaparezca. Yo les colocaba acá una imagen que es bastante
fuerte, diría yo, en ese sentido. Vean ahí los árboles que han sido talados. Me voy a ir un poco más atrás en la frase que yo les colocaba en el video. Dice, la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Frase del Papa. ¿Por qué la degradación ambiental y la degradación humana están unidas? Porque es el hombre el que hace un uso indiscriminado del ambiente, del medio ambiente. Es el ser humano el que ha hecho un uso a veces hasta irracional. Entonces, cuando hablamos que en Nicaragua se ha hecho poco, ¿a qué nos referimos? A que muchas veces no se maneja de manera racional los recursos renovables. Fíjense en esta imagen. Esta imagen es de nuestro país, no está sacada del Amazonas, no está sacada de un bosque de África o de Asia. Esta imagen corresponde a Bozaguas, una reserva natural. El eslogan de Bozaguas es que es el pulmón de Centroamérica, así se le ha denominado esta reserva natural, ubicada entre Jinotega y el Caribe Norte, el pulmón de Centroamérica. ¿Qué es lo que pueden observar? Un territorio bastante amplio que ha sido deforestado. Entonces, cuando hablamos de conservar racionalmente, es de hacer un uso no indiscriminado, de utilizar ciertamente los recursos, sin embargo, procurar conservarlos, ayudar a la conservación. Bien. Importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico del país. ¿Quién me ayuda con este para leer? ¿Quién me ayuda con la importancia de los recursos naturales en el desarrollo económico del país? ¿Se durmieron? Ah, no, no se durmieron. Allí están. Danilo, adelante. Comparta para todos. Ok. Las actividades mayormente ligadas al aprovechamiento económico de los recursos naturales en Nicaragua son la silvicultura, aprovechamiento del bosque, la recolección de animales y sus productos, la pesca en agua dulce y salada, la explotación minera, el turismo escénico y el ecológico. Perdón. Muy bien. Estas son las actividades que están ligadas al uso de los recursos naturales. Existen otras más, pero estas son las mayormente ligadas al aprovechamiento económico. Yo entre paréntesis les coloco ahí la definición de silvicultura, el aprovechamiento del bosque, la recolección de animales, la pesca, la explotación minera y el turismo escénico y ecológico. Cuando hablamos de turismo escénico y ecológico es cuando usted va a un parque natural, a una reserva natural y va en calidad de turista. Turista no solo es el que viene de otro país, el internacional. Nosotros también hacemos turismo cuando nos desplazamos hacia una reserva natural. Mencionen ustedes, por ejemplo, reservas naturales o parques nacionales. A ver, escríbanlo a través del chat. Mencionen ahí reservas naturales, parques nacionales, naturales. Bien, uno de los más conocidos, Marcela, ciertamente el volcán Masaya, ciertamente un parque nacional, natural. ¿Qué otro? Muy bien, Danilo, también las playas son parques naturales, parques nacionales. Mazachapa, hay un refugio de vida silvestre llamado La Flor, también, donde desovan tortugas. El Chocoyero, sí, muy bien, Alisa, un parque natural. Jonathan nos dice el Parque Luis Alfonso Velázquez. ¿Qué dirían los demás?
Tiene las características de un parque natural, el Parque Luis Alfonso. No. Ciertamente no tiene las características de un parque natural. Es más que todo un parque recreativo y no tiene las características parque natural. Más adelante vamos a ver cuáles serían esas características. Pero por acá menciona Bismar, la Laguna de Tizcapa. Sí, la Laguna de Tizcapa sería un parque natural en nuestra ciudad, inclusive la Laguna de Tizcapa, la isla de Juan Venado, también, Joseph, muy bien, la isla de Juan Venado en el occidente del país. Diego, Indio Maíz, además una reserva natural. Roberto, la Laguna de Sososca, más que un parque natural, podría ser una reserva. Yo creo que no tiene la característica incluso de reserva. Cuando hablamos de parque natural nos referimos a que está abierto al público. Es decir, yo puedo llegar ahí y hacer senderismo, pasar todo un día, una tarde ahí. Entonces la Laguna de Sososca creo que no tiene esas características, creo. O sea, José Rubén menciona el Cerro Negro, sí, muy bien, el Cerro Negro es un parque natural. Quienes han podido ir a hacer sandboarding, también, excelente la experiencia de poder subir el volcán. Los Guatusos, Momotombo, el volcán Mombacho, sí, muy bien, el volcán Mombacho se puede subir a pie o en vehículo 4x4, eso sí, tiene que ser de doble tracción. Se puede hacer senderismo ya en la cúspide del volcán Canopy también, muy bien, excelente. Y las isletas de Granada, Fátima, muy bien también. De hecho, se observan desde el volcán Mombacho, se pueden observar las isletas de Granada, sobre todo si el clima lo favorece. Hay veces que se mantiene muy nublado. El mirador de Catarina, muy bien. El volcán Cosiguina, menciona Amelia. Muy bien, excelente muchachos. Ciertamente todos los lugares que ustedes han mencionado, la mayoría han mencionado lugares del Pacífico, que son, me imagino, los que más conocen. Sin embargo, hay lugares en la región central, el mismo Bozaguas, Indio Maíz, en la parte del Caribe Sur. Les comparto incluso esta imagen, macizo de Peñas Blancas en Bozaguas, un lugar bastante bonito, interesante. Antes de llegar a macizo de Peñas Blancas está también un parque natural, es privado, ¿sí? No es de control del Estado, del gobierno, sino que es un parque privado, pertenece creo que a un señor o a una familia. Cascada Blanca, pasando Matagalpa, buscando la Dalia. Está también Cascada Blanca, está abierto al público. Si uno continúa en esa carretera que da hacia la Dalia, llega a macizo de Peña Blanca y esta imagen que ustedes pueden observar acá con su cascada. Una zona bastante bonita, bastante interesante de conocer. Sí, es muy bonita, igual que cuando uno conoce Selva Negra en Jinotega. Es un lugar bastante bonito. Es privado, también está en control no recuerdo si era una organización o de una familia de origen alemán. De hecho, en Selva Negra, en el Hotel Selva Negra, cuando ustedes llegan pueden observar algunas cabañas que tienen la forma o la estructura propia de casas de Alemania, casas del campo en Alemania. Y así un sinnúmero de otros lugares naturales en los que uno puede conocer en nuestro país. Vamos a continuar. El tiempo nos apremia. Pues bien,
Algunos de los recursos naturales o sus productos son modificados. Casi la mayoría de los recursos naturales pasan por un proceso de industrialización o tecnificación, procesos industriales que son interesantes por su contribución al comercio y la economía, aunque no dependen de factores geográficos en sí, sino más bien de técnicas especiales que tuvieron su origen en países más tecnificados que Nicaragua. Por decir un ejemplo, la pasteurización con el tema de la leche, de los productos lácteos que se extraen del ganado. La tecnificación, el proceso de pasteurización no pertenece a nuestro país. De hecho, el creador de este proceso, de apellido Pasteur, es quien da origen a esta técnica industrial que es utilizada en Nicaragua y es utilizada en todos los demás países donde se producen derivados lácteos o productos lácteos derivados del ganado, la leche, todo el tema de la leche, los yogures, las mantequillas, etc. ¿Okay? Eso como parte de verdad de un proceso de modificación de los recursos naturales. Los mismos árboles pasan por un proceso de industrialización hasta obtener otro producto. Para poder estudiar la economía de Nicaragua hay que dividirla entre grandes sectores, igual que los otros países del resto del mundo. En principio hablamos de 3. Más adelante, muchachos, yo les voy a hablar de otros 2 sectores, de 2 sectores más, para completar 5 sectores económicos en nuestro país. Por ahora vamos a hablar de 3 grandes sectores. El sector primario, todo lo que tiene que ver con actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, caza y pesca. ¿Qué significa la palabra pecuarias? Pregunta para ustedes, quien pueda contestarla. ¿Qué significa la palabra pecuaria? Cuando hablamos de actividades pecuarias. A ver, búsquenlo ahí rápido en Google. Muy bien, exactamente. Tiene que ver con actividades del ganado, de cualquier tipo. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de ganado nos referimos solamente como, o mayoritariamente a vacas. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de ganadería, sí. Pues, sin embargo, hay otro tipo de ganado. Están los rebaños de ovejas también. De otro tipo. Pero mayoritariamente se piensa en la ganadería como tal, en lo que es producto de vacas, carnes, lácteos, etc. Actividades pecuarias, actividades agrícolas, silvícolas, ya saben, del bosque. Luego, el sector secundario, actividades de minería, industria y construcción. En Nicaragua, los lugares más emblemáticos con respecto a la minería están en el centro del país, en la zona de Chontales, el departamento de Chontales, también en la zona de Occidente, en León sobre todo. Algunas minas de extracción de oro. También hablamos de minería o de minas, no solo de yacimientos minerales con respecto al oro, también se puede hablar también de piedras, de arenas, minas de arenas, minas de piedra en el sector también de Carazo. Todo lo que tiene que ver con industria y construcción. Y en el sector terciario, actividades comerciales de banca, gobierno, transporte, comunicación, energía y agua potable. Básicamente los servicios públicos. ¿Okay? Al finalizar la videoconferencia les voy a dejar una hoja de aplicación con actividades de evaluación formativa. Es decir, no tienen un puntaje, un valor, dado que esta semana ya culminamos con las actividades sumativas, las asignaciones sumativas. ¿Qué quiere decir? Que a estas alturas ya nosotros acumulamos los 100 puntos de geografía económica. Okay. Agradezco a todos los que han realizado las asignaciones en tiempo y forma.
que han sido puntuales, han sido responsables, y agradezco su responsabilidad, valoro la responsabilidad. Sé que algunos han tenido problemas con su internet, con la conexión, inclusive con el monitor de la computadora en sí. He tratado de ser comprensivo con esta situación. Hay incluso también quienes han tenido problemas de salud, ya sea ellos o algún familiar, y me han escrito entonces para decirme que les diera más chances. Quienes todavía tienen pendiente alguna evaluación, por favor pónganse al día con la debida justificación de por qué no realizaron esa evaluación en tiempo y forma. Algunos se han puesto ya en contacto conmigo, a otros les he tenido que escribir yo personalmente y decirles que les doy más tiempo, más chance para completar las asignaciones, las evaluaciones. Agradezco también los ensayos, los continúo leyendo, los ensayos los sigo leyendo, están muy interesantes, por eso no les aparece todavía a algunos la nota. Llevo 2 secciones evaluadas hasta el momento. En esta semana les va a ir apareciendo la nota del ensayo. Hay ensayos bastante interesantes, hay algunos que también he puesto la observación. No se trataba de copiar y pegar un artículo completo de internet, de Confidencial, de FUNIDE, del CEPAL, no se trataba de eso. Se trataba de que ustedes buscaran esa información y la presentaran a su estilo. Hay quienes compartieron experiencias bastante interesantes. Valoro también el que hayan utilizado el ensayo como una manera también de expresar ideas personales, de expresar también experiencias. No digo nombres porque no me acuerdo de los nombres específicos, pero hay ensayos que abordaban temas como, por ejemplo, la migración, y para ejemplificar colocaban que su papá se había ido al extranjero durante un tiempo, 8 años, 10 años viviendo en Estados Unidos o en Canadá, ahorita no recuerdo muy bien cuál era de los 2 lugares, para después lograr que su familia se reuniera con él en ese país y pedir la residencia para ellos, tener mejores condiciones de vida. Quienes hablaban también de problemas sociales, inclusive temas como tal vez el aborto, como la pobreza, el desempleo, fueron apareciendo en los ensayos, siguen apareciendo en los ensayos, y han sido temas muy interesantes, y valoro pues ese aporte que ustedes han hecho. En el sistemático en línea la mayoría salió bien. Ya tengo los resultados, también la nota les va a ir apareciendo en estos días. Espero que de aquí al viernes, fin de semana, ya estén las 5 notas subidas en MEREP. Es como mi idea, que en esta semana ya tengan ustedes las 5 asignaciones, las 5 evaluaciones en MEREP. Y quienes aún quedan pendientes de algo, pues comuníquense conmigo, por favor, para ponernos al día. De igual manera yo voy a estar pendiente y les voy a ir escribiendo a ellos o a ellas, en el caso de que fuese una señorita, cuáles son las evaluaciones que tiene pendiente. ¿Okay? Ha sido un gusto, muchachos, estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla en este momento. Creo que esta sería la última videoconferencia de este corte. Ya solo queda la semana de repaso. Entonces creo que esta sería como nuestra última videoconferencia. En caso que hubiese la próxima semana, pues simplemente les coloco el aviso, ¿verdad? De que nos conectaríamos. Sería básicamente un repaso de estos contenidos del segundo corte. Bien, ¿alguna pregunta? Oscar, ¿tiene alguna pregunta? Dice por ahí sí, en el chat. Si tiene alguna pregunta puede hacerla. Ok, si no hay preguntas, voy dando por concluido este tiempo, este espacio. Gracias por la atención que han prestado en estos días, en esta semana.
Muchas gracias, Fátima. Pase también buenas tardes. Gracias. Cuídense, muchachos. Se les extraña, se les quiere. Recen. Para quienes son creyentes, recen. Piden a Dios que esto pronto pase. Nos podamos ver en un salón de clase. No es lo mismo el salón de clase, estar con ustedes en un salón de clases que en esta modalidad. Sin embargo, pues hemos sabido sacar adelante nuestra misión, nuestra tarea. Saludos, bendiciones, saludos a sus familias y nos vemos pronto si es posible. Pueden ir abandonando la sesión. Chao.